Hola, hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo panel de Voces que Suman, una iniciativa de La Voz del Interior que nuclea a 3 medios, tanto La Voz como Vía País, como el Diario de los Andes de Mendoza. Esta transmisión está en vivo por todas las plataformas de los 3 medios y te invitamos a que nos acompañes, en este ciclo que tiene como objetivo repensar el entorno en el que vivimos, repensar los desafíos a los que las empresas de nuestro país están expuestas y cómo hacer para poder desandar ese camino. Hoy tenemos que hablar y vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo está dando vueltas, que es la innovación. Y vamos a desandar el camino de la innovación y de las personas que están detrás de cada uno de estos proyectos. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las trabas, los obstáculos? ¿Cuál es la inversión? ¿Y quiénes son las personas que llevan adelante estos proyectos? ¿Cómo se hace? ¿De dónde nace? Todo eso en este panel. Mi nombre es Lucas Vigiani y hoy te voy a acompañar en la moderación de este panel de Voces que Suman. Recordá que nos podés seguir, como te decía antes, en las redes sociales de La Voz del Interior, Vía País y el diario Los Andes. Pero no voy a estar solo, hoy voy a estar acompañado de expositores de alto nivel que nos van a estar contando sus experiencias, sus aciertos. Y sin más preámbulos, te los voy a presentar. Karin Tenenboim es licenciada en Estudios Internacionales y realizó cursos en Harvard Business School y Singularity University. En su carrera profesional, pasó por diversas áreas en Anheuser-Busch InBev y luego dirigió el área de Innovación Abierta y Venture Capital de Eclos. En la actualidad, se desempeña como Investment Manager en Utopia, a cargo del análisis de startups y gestión del portfolio. Walter Abrigo es ingeniero industrial, magíster en Dirección de Empresas y con posgrados en Telecomunicaciones y en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales. Es socio y director general de la tecnológica Santex y cofundador de Incutex, una company builder de startups de base tecnológica. También es docente en maestrías y diplomaturas universitarias y participa en varias organizaciones del ecosistema emprendedor. Clorinda Mántaras está formada en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional del Litoral, en Dirección Ejecutiva en el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y con especializaciones en Mindset Digital. Con más de 20 años de experiencia en la industria de seguros y reaseguros, está ahora enfocada en la transformación digital y la innovación abierta como Managing Partner de Sancor Seguros Ventures para generar impactos con startups en finanzas, seguros y servicios de salud. Sebastián Santiago es licenciado en Administración de Empresas y cofundador de Grido, la principal productora de helados de Argentina y la quinta cadena del rubro a nivel mundial. La compañía, que nació hace más de 20 años como una pequeña empresa familiar, cuenta hoy con una red de 1.900 franquicias en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La marca también está presente en Bolivia y Perú. Sebastián también preside la Unidad de Vinculación Tecnológica y la Cámara de Franquicias de Córdoba. Primero quiero saludar y por supuesto agradecerles la participación a las mujeres del panel. Karin, ¿cómo estás y desde qué lugar del mundo nos estás hablando? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Estoy actualmente en la Ciudad de México, pero bueno, muy feliz de poder estar participando, un poquito más temprano que allá. Buenísimo. Clorinda, lo mismo, saludarte, decirte buen día y agradecerte la participación. Hola, muy buenos días para todos, un gusto poder participar. Bueno, y también no estoy solo acá en el piso, me acompañan los muchachos de este panel, Walter y Sebastián, ¿cómo están? Gracias también por participar. Un gusto. Bueno, para arrancar, yo pensé algunas preguntas para ir rompiendo el hielo y quiero ir haciéndoselas a cada uno de ustedes en particular. Y primero elegí así al azar a Karin para romper el hielo de este debate y quiero que me cuentes con tu perspectiva qué es la innovación y de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que innovación tiene un componente radical, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de innovación, en mi perspectiva es una nueva forma
de hacer y de ver las cosas. Pero dentro de innovación, si nos ponemos muy técnicos, hay innovación incremental, hay innovación disruptiva, hay innovación abierta, innovación cerrada, con lo cual podríamos entrar y hacer doble clics en cada uno de ellos, pero en definitiva, como definición central, creo que es una nueva forma de ver y hacer las cosas. Bien, vos lo mencionabas recién, innovación abierta, el eje central de este panel. Clorinda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación abierta? ¿Cómo nace? Cuando hablamos de innovación abierta nos estamos refiriendo a que cualquier organización pueda ir más allá de sus propios límites para innovar, es decir, que se anime a incorporar estos impactos o estos cambios en sus procesos, en sus operaciones, de la mano de un entorno colaborativo, ya sea con clientes, con proveedores, con universidades, con otras instituciones, con consultores o con startups puntualmente, ¿no? La innovación abierta es como un brazo, una evolución de una estrategia de innovación que persigue alguna compañía, que implica esto de poder vincularse con otros para generar esto. Y complementando un poquito lo que comentaba Karin, todas estas acciones hacen sentido en la medida, ¿no?, que agreguen valor, ¿no?, a la organización, ya sea a su producto, a su propuesta de valor, a sus procesos. ¿Cuál sería para vos, si tenés que describir en pocas palabras, el ABC de la innovación abierta? No me animo a decir que haya un ABC, porque en realidad la innovación abierta es una estrategia que cada empresa va construyendo a medida, según sus capacidades, según sus limitantes, según sus necesidades, según sus desafíos. Desde ya tiene que haber una visión estratégica de por qué se encara un proceso de innovación abierta y en ese sentido esa construcción por parte del dueño de la empresa o de la alta dirección es fundamental para que baje a toda la organización, tienen que estar convencidos de ese camino, que es una construcción, reitero, no es algo que viene y se implanta y sucede por arte de magia, y para iniciar un camino de innovación abierta previamente se tiene que haber masajeado esa organización, trabajado esa organización para que pueda tener esta apertura para el trabajo colaborativo. Tiene que haber referentes dentro de la organización que abracen este camino y que sean como los champions que ayudan a que esto decante en la organización. Y después hay un set de numerosas herramientas o frameworks de trabajo que cada organización puede ir construyendo y que está bueno poder ir conocerlos y poder ir evolucionándolos de vuelta, de acuerdo al compromiso y el presupuesto que cada empresa tenga, se pueden ir subiendo distintos escalones en ese camino de innovación abierta. Bien, Walter, te toca ahora a vos el turno. ¿Qué pasa con la transformación interna en esas empresas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación interna? Ok, me gustaría responderte desde dos lugares, uno como desarrollador de programas de innovación abierta por el lado de Incutex y otro desde estar en una compañía consolidada como Santes que es usuaria o que necesita innovación abierta para mantenerse en el mercado. Cuando la organización quiere cambiar, como decía Karin, es decir, hacer algo distinto, la misma organización, así como un organismo viviente, posee anticuerpos, como cuando vos recibís una vacuna, intenta rechazar esa vacuna y reacciona alrededor de donde te pusieron la vacuna. La organización también intenta, con sus anticuerpos, que pueden estar representados por los procesos estructurados o por los expertos o por los dueños o por los líderes, intentan frenar porque la cosa va bien. Entonces vos querés poner algo pensando un poco que en el futuro no va a ir bien y te querés consolidar y demás. Entonces primero, tener en cuenta que cualquier proceso de innovación abierta implica una transformación cultural. Es decir, antes la revolución que la tecnología puede poner a tu organización implica una revolución cultural, una nueva manera de ver el error, por ejemplo. El error, el fracaso es peyorativo en nuestro lenguaje, entonces necesariamente en este proceso que no tiene resultados a corto plazo, que toma tiempo,
hay miradas como de fracaso en esas cosas que empezamos. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? La transformación interna hace referencia a que es necesario repensar las metodologías que estamos usando ahora para abordar los problemas que tenemos ahora dentro de la organización. ¿Y qué tan claves son, vos recién lo mencionabas así al pasar, los jugadores, las personas que intervienen en este proceso de transformación interna? Sí, sin duda hay un camino recorrido ya en las organizaciones que es, por ejemplo, los facilitadores de calidad en los 90 y demás. Ahora esto requiere, sin duda que requiere liderazgo de las personas que están al frente de la organización. Tiene que haber un liderazgo de decir, bueno, vamos a intentar algo distinto y sabemos que puede salir mal. Es importante que en estos grupos que se establecen estén todos los roles. Es decir, vos atacás un tema en una organización y es importante que participen varios roles jerárquicos de la organización, porque toma tiempo. Es decir, como decía Clorinda, no hay una receta, toma tiempo y uno se tiene que nutrir de las pequeñas victorias, ¿no? Perfecto, clarísimo. Sebastián, momento de hablar de Grido. ¿Cómo ven toda esta cuestión de la transformación interna y de la innovación? Coincido con todo lo que hasta el momento han comentado. Mira, para contarte el caso nuestro, nosotros empezamos a implementar el programa de innovación abierta en el 2017 y un poco la situación nuestra en la empresa, lo que nos movió fue que estábamos en problemas. Llevamos 16 años creciendo de manera exponencial, por decir algo, pero fuertemente, y de repente nos empezó a pasar que empezamos a estancarnos en la organización, estancarnos en crecimiento, la empresa empezó a crecer, nos sentíamos que la empresa se estaba poniendo grande, pesada, burocrática, lenta en tomar decisiones. Estábamos como con ese disconformismo, molestia, preocupación. Y en una reunión que tuvimos en el Club de Innovación, que hay aquí en Córdoba, en UBITEC, casualmente Walter me dice, nos presenta ahí esto de la innovación abierta. Nos presenta él desde Incutex, dice, miren, nos comenta de qué se trata. Yo la desconocía totalmente, de qué se trataba la innovación abierta. Pero ahí es como que dije, este es el camino para solucionar el problema, porque nosotros internamente no le encontramos la vuelta. Era como que reincidíamos en las recetas viejas y la empresa no crecía, no evolucionaba. Entonces ahí empezamos el programa de innovación abierta, nos relacionamos con Incutex y es un poco lo que decía Walter, es un proceso de transformación que por más que vos salgas a buscar afuera o abrir las puertas de tu empresa para que, digamos, personas puedan ayudarte a solucionar tus problemas, hay un proceso de transformación interna que tiene que existir, ¿no? Ahí me llevas a algo muy importante y muy interesante que decías, que es, nos dimos cuenta del problema. Sí. Pero ¿qué resulta más difícil a la hora de identificar el problema o buscar las soluciones? No, por eso, yo creo que lo que nos pasa muchas veces en las empresas es repetimos las mismas soluciones y nos quedamos ahí trabados. Nosotros veníamos repitiendo recetas que nos habían sido exitosas en toda la historia de la empresa y hasta que nos dimos cuenta o hasta que apareció la innovación abierta como una de las oportunidades, una de las herramientas para decir, salgamos a buscar afuera y ahí empezamos empezaron a dispararse proyectos, ideas, otra mirada distinta, un poco más disruptiva. Yo justo había leído también un libro que se llama Acelerar, de John Kotter, donde él planteaba que en las organizaciones que están viviendo este proceso, una propuesta es crear la organización dual. Es como que decís, bueno, vos tenés tu organización piramidal, clásica, crear una organización dual donde acá armás equipos con otra dinámica, con otra velocidad, que le da a la organización esa frescura. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros internamente, un poco apoyados también con Incutex, que nos enseñó metodologías ágiles, nos enseñó a trabajar de otra manera. Entonces creamos esta organización paralela, organización dual, en una parte de la organización, y ese empezó a ser el motor que empezó a generar el cambio. Estupendo. Karin, te transmito la misma inquietud. ¿Qué es más difícil? ¿Identificar los problemas o salir a buscar las soluciones? Bueno, excelente pregunta.
A ver, creo que los dos son igual de importantes, pero para sincerarnos, identificar los problemas, pero no por el hecho de identificar los problemas en sí, sino por el trabajo que hay que hacer internamente en la organización para poder identificar esos problemas, ¿no? No es como explicaba Walter y Clo, es un proceso en el cual primero hay que explicar a la organización qué estamos haciendo. Hay que hacer workshops, hay que hacer capacitaciones, hay que compartir por qué estamos haciendo esto, porque los vamos a necesitar comprometidos en el día a día, ¿no? O sea, obviamente para identificar las situaciones, los problemas y después para poder implementar las soluciones, porque se va a necesitar de cada una de las áreas para poder implementar. Entonces, creo yo que, como explicaba antes Clorinda, lo que sí o sí tiene que estar y no puede fallar es el alineamiento del liderazgo, ¿no? El apoyo del liderazgo es fundamental, con lo cual siempre es importante hacer un trabajo primero con ellos, contarles el contexto, traerles las tendencias que suceden afuera para que se convenzan de la importancia de empezar a identificar los desafíos y que esto baje, ¿no?, al resto de la organización. Bien. Y después ir trabajando con cada una de las áreas, ¿no? Y ayudarlas a poder identificar los problemas, porque muchas veces lo que sucede es que los problemas que ellos creen que tienen no son realmente los más dolorosos o los más importantes. Entonces es muy importante también poder ayudar a las personas internamente, a los colaboradores de la compañía, a cómo aprender a identificar los problemas. Y después sí, obviamente el paso 2 es, digamos, salir al mundo y poder empezar a buscar, o como se dice, a escautear estas soluciones, estas startups muchas veces que están trabajando en las soluciones para conectarlas con la organización, ¿no? Y algo clave también son los vinculadores. Un poco recién Sebastián lo mencionaba. Clorinda, yo quiero saber para vos cuál es la importancia de los vinculadores y qué perfil tiene que tener una persona que se encargue de este rol. Sí, es fundamental que la organización mapee justamente todos estos perfiles que a veces están súper ocultos porque no están en posiciones jerárquicas o de liderazgo, pero sin embargo tienen condiciones para facilitar que todas estas iniciativas drenen a la organización. En el caso nuestro lo que buscamos es perfiles que sean, en primer lugar, súper humildes, porque tienen que estar abiertos a escuchar justamente todas estas necesidades o inquietudes o puntos de dolor de la organización. Tienen que estar abiertos a escuchar a gente que quizás tiene una expertise importantísimo en su área específica y que aporta muchísimo valor, y por otro lado darse vuelta e interactuar con startups o con emprendedores que vienen con otra impronta, ¿no? Entonces esa apertura, esa humildad, esa flexibilidad para poder vincularse con los distintos actores es algo que valoramos muchísimo. La inquietud, la curiosidad, el investigar, el aprender, el leer, también es un tema que es súper importante, y que les guste la tecnología, ¿no? Que les guste experimentar y facilitar. Nosotros tenemos facilitadores tanto de las áreas dueñas del negocio, que son las tomadoras de decisiones, digamos, en cuanto al negocio actual, y tenemos facilitadores dentro del equipo de innovación. Los facilitadores de los equipos de innovación van transmitiendo todo su conocimiento, su cajita de herramientas para innovar a estos referentes en las áreas de negocio, como para que estos encuentros o acciones fluyan. Pero básicamente esas son las cualidades que buscamos. Bien, para tomar nota, la humildad en los vinculadores. Y quiero saber, Sebastián, ¿cómo fue la experiencia en Gridon? Bueno, por eso nosotros un poco, como te decía, lo que nos pasó, primero esta incomodidad o esta sensación de decir, che, no le encontramos la vuelta, estamos mal, decretamos como la emergencia. Y eso yo creo que es importante, que movilizar a la gente, por eso creo que la innovación abierta a veces uno dice, no, bueno, cuando las empresas andan bien, pueden innovar. No, yo creo que la innovación abierta casualmente es una herramienta para ayudar a las empresas a salir de sus problemas de fondo. Porque a veces uno aplica recetas de corto plazo y la innovación abierta te permite pensar, porque lo que te genera es un momento de pensar, de construir, de darle profundidad, y ahí empiezan a fluir las ideas, los emprendedores.
Así que bueno, para nuestro caso fue medio aprender de cero. Por eso coincido con el tema de ser humilde, abierto, a decir, che, yo no sé cómo resolverlo. Sí, Y pedir ayuda y mucho diálogo, ¿no? pedir ayuda y estar dispuesto a aprender, a entender que hay otro, que eso es lo que nos pasó, nos empezaron a llegar, nosotros nos estábamos vinculando, ya llevamos 5 años, ¿no? Con esto y más o menos nos vinculamos con 100 startups por año, que nos traen, tiramos desafíos, nos traen, y de ahí trabajamos, seleccionamos 20, ponele, con esas hacemos como un análisis un poco más profundo y después terminamos quizás implementando o aplicando 1 o 2 ideas o soluciones a problemas puntuales. Pero son problemas y soluciones de fondo que no lo hubiéramos logrado si... Por eso es clave estas organizaciones. Mirá, a nosotros nos pasó, como creo que a todas las empresas por ahí les pasa, las empresas por ahí trabajamos muy cerradas, muy dentro, puertas adentro y la innovación abierta a nosotros nos permitió vincularnos con startups, con el sector científico, con universidades, porque empezaron a llegarnos propuestas de otros que no los teníamos ni en el radar. Vincularnos con científicos que nos decían, ustedes, qué sé yo, al helado pueden hacer esto. Trabajamos, por ejemplo, en uno de los dolores, o era la sustentabilidad, por ejemplo, bajar la generación de plástico. Y bueno, y del otro lado, que nosotros pensamos en sistemas de reciclaje, no, nos vinieron de hagamos cucharitas que sean alimento. Bien. Entonces, y eso vino de un sector que nosotros no bueno, cosas así que vos decís, son ideas o propuestas mucho más disruptivas, pero que van a solucionar el problema de fondo. Bien, y ahí ya nos fuimos metiendo de lleno en lo que tiene que ver con el modelo de innovación abierta y quiero preguntarte, Walter, que me describas algunas fortalezas y algunas debilidades de este modelo. El modelo de innovación abierta, la primera debilidad que se ve desde el status quo es que toma tiempo. Esa es como la primera debilidad. Y un condimento, algo que uno tiene que mirar es si las variables con las cuales estamos midiendo eso que se está haciendo en innovación abierta crecen exponencialmente, no si crecen a números comparativos al negocio actual. Porque si comparamos ese pequeño proyecto que está dentro de un área de innovación abierta o algo con el resultado de la organización en términos que viene hace 20 años trabajando, siempre va a parecer como que va lento, que no tiene impacto en la organización. Entonces, yo te diría como la mayor fortaleza que deja un programa de innovación abierta es el acercamiento de la organización a nuevas metodologías. Primero, para abordar los problemas actuales normales que tienen, como por ejemplo metodologías ágiles, design thinking para repensar cómo resuelvo los problemas centrados en la persona, el framework, el marco de trabajo de OKR y no de KPI tradicionales, o Lean Startup para poder experimentar en un ambiente seguro. O sea, son metodologías que después permean a lo que es innovación abierta. Y eso es una gran fortaleza, porque todo el mundo aprende de esas nuevas metodologías y después cuando viene alguien de afuera, un emprendedor, generalmente fresco, descontracturado, con procesos más livianos, esta organización con esta metodología puede hablar, ya puede interactuar. Pero como te decía, el mayor desafío es tener paciencia e ir observando cómo varía. Por ejemplo, si tomamos el caso de Seba, que Seba hoy pueda decir nos caen 100 startups por año, cuando hace 6 o 7 años tal vez le venía 1 o 2. Esa es la medida que tenemos, que uno tiene que ver. No si esas 100 startups hoy le están generando, por ejemplo, el 20% del revenue, ¿no? Eso, porque el proceso toma tiempo, digamos. Bien, y seguramente ustedes que están del otro lado viendo esta transmisión en vivo para La Voz, Los Andes y Vía País, seguramente se están preguntando, ¿es costoso hacer un proceso de innovación abierta? Pero esta pregunta la respondemos luego de esta pausa.
seguimos en Voces que Suman en este panel que nos invita a repensar la innovación abierta en las empresas de la Argentina. Una iniciativa de La Voz del Interior que también está saliendo en vivo en las plataformas del Diario de los Andes y de viapaís.com.ar. Antes de hacer la pausa, te conté y nos preguntamos ¿qué tan costoso es iniciar un proceso de innovación abierta? Walter, quiero que brevemente me respondas esa pregunta. Brevemente. Depende, hay muchos proveedores que te ayudan en este proceso. Hay proveedores nacionales, como mencionaba Seba, el caso de Incutex, y hay muchas organizaciones que ayudan en este sentido, pero también hay proveedores en lugares desarrollados, como Karim comentaba. Karim, creo, estudiaste en la Singularity University, hay un spin-off que se llama OpenExo y tiene programas de innovación abierta. Obviamente depende... para responderte, para iniciar un proceso, no es caro. Vos lo podés iniciar con bajo presupuesto y las organizaciones hoy cambió un poco el modelo de trabajo y ya no es un programa cerrado de un determinado costo, sino que es por hora. Entonces vos podés ir viendo cómo se va desarrollando, qué resultados te va generando de corto plazo, si lo renovás o no. Es decir, es muy flexible. Los programas en Argentina, en Latinoamérica, no son caros. Ahora, si la organización quiere dar un segundo paso, es decir, no solo esa transformación interna, sino conectarse con startups que les resuelvan su problema, eso sí, lógicamente, ya lleva programas un poco más costosos. Bien. Sí. Clorinda, vuelvo a vos y quiero saber... ¿por qué a veces a las organizaciones, a las empresas, les cuesta un poco iniciar este proceso de innovación? Nos ha tocado, digamos, explicar realmente qué es innovación y que no sea entendida como algo que es puro humo o que es un costo hundido, como recién mencionaba Walter. Entonces, poder que todas estas acciones que a veces se van llevando adelante, que llevan tiempo, se puedan traducir en un pequeño caso de éxito como para que la organización lo abrace y vea ese valor, es el desafío que tenemos muchas veces quienes estamos en estas áreas. Lograr esas pequeñas conquistas, lograr que las propias áreas se vayan empoderando y tomando la iniciativa, es lo que ayuda, digamos, a que la organización vaya adoptándolo, digamos, como una práctica más, ¿no? Uno se puede acompañar en proveedores en un primer momento y asumir ese esfuerzo, ese presupuesto, pero está bueno ir desarrollando esas capacidades e ir bajando esta innovación a las acciones después concretas que cada una de las áreas tiene, ¿no? Es fantástico cuando las mismas áreas dicen, bueno, nos fijamos como un objetivo medible en nuestra estrategia, lograr estas instancias de innovación. Cuando eso sucede, cuando ya pasa a ser parte de los KPIs con los cuales miden a cada una de las áreas, es cuando uno entiende que se ha vencido esta barrera o este escepticismo que a veces hay con respecto a la innovación. Bien, ¿coincidís, Sebastián? Sí, totalmente. Yo creo que para nada es algo imposible de realizar para una pyme. Yo creo que el presupuesto de cada empresa lo puede manejar a su bolsillo. Hay en Córdoba organizaciones como la Agencia Córdoba Emprender e Innovar que tienen programas para que, junto con Ubitec, que empresas de Córdoba a costo cero ingresen a programas de innovación abierta y empieza la vinculación. Entonces, es más que todo para mí un desconocimiento de estas soluciones, de esta manera de innovar, de esta manera de evolucionar la empresa que uno tiene, y es accesible para todos. De hecho, yo lo recomiendo mucho en la Cámara de Franquicias, donde el modelo de franquicias necesita de constante, como nosotros generamos marcas, entonces necesitas evolucionar, desarrollar. La pandemia nos aceleró a todos a transformar nuestro negocio. Y entonces, yo creo que eso es, en el caso nuestro, empezamos con un presupuesto bajísimo, probando, viendo, conociendo, y después lo vas incrementando. Llevamos todos los indicadores de lo que gastamos con lo que generamos, entonces es muy fácil de evaluar si sirve, no te sirve, y sí recomiendo que sea algo que uno inicie
con una mirada a largo plazo, ¿no? En el caso nuestro llevamos 5 años y recién estamos como entrando en sintonía, digamos, en generando cosas con futuro, pero ya, como te digo, ya tenemos un ROI positivo. Los proyectos que hacemos, obviamente, no todos han sido exitosos, son pocos, pero esos que han sido exitosos pero sirvió la experiencia. Sirvió, entonces todo sirve. Yo creo que es muy interesante para la mirada de una empresa de entender que esto es una solución que está a la mano y que no es solo para grandes empresas o solo para empresas que multinacionales o que están bien, al contrario, es una herramienta y hay muchos programas. Bien. Karin, vuelvo a vos para saber un poco y hablar sobre cuáles son los sectores que más innovan. Bueno, excelente pregunta. Creo que naturalmente son nativos los negocios tecnológicos, ¿no? Porque ya parten de utilizar metodologías y tecnologías nuevas y estar constantemente bajo el paradigma de la iteración, de la mejora, de las hipótesis, de la validación. Y eso culturalmente es muy importante para la innovación, ¿no? Como hablábamos, tener la humildad de saber que no sabemos todo y que vamos a explorar y descubrir y reaprender de eso constantemente. Con lo cual, obviamente las compañías tecnológicas tienen esto muy en su ADN. Pero la verdad es que estamos viendo todo tipo de compañías volcándose a la innovación abierta, consumo masivo, por ejemplo. Creo que es una de las industrias que tiene más necesidad de hacerlo. También para retener su talento, ¿no? Es algo es un efecto colateral muy interesante también de la innovación abierta, pero también obviamente para buscar nuevas aristas de negocio, ¿no? Para potenciar los negocios que ya se tienen, ¿no? Como hablamos siempre, la incrementalidad, ¿no? Poder buscar mejoras, ahorros, esos son, digamos, indicadores muy claros de los efectos de la innovación abierta, pero también transformadores o creadores de nuevos negocios. Entonces, creo que ese tipo de compañías más tradicionales, más legacy, como le llamamos, tienen un desafío más grande, ¿no? Porque no lo tienen el ADN de la organización, pero creo que es posible, creo que hay mucho para hacer y veo que se está haciendo y eso me alegra mucho porque creo que, como decíamos, esto es una oportunidad para todos sin ninguna restricción. Bien, Clorinda, una pregunta clave que recién mientras los escuchaba pensaba, ¿es posible la innovación sin la tecnología? A ver, es imposible, es posible innovar sin tecnología, pero hoy por hoy la tecnología está presente en todos los ámbitos, en todos los espacios, nos gusta o no, la pandemia nos puso en evidencia que está presente y que empieza a romper las barreras, ¿no? Entre un sector, entre el otro, y justamente facilita a que la innovación escale rápidamente, independientemente del sector. O sea, hoy, ¿qué es una fintech y qué no es una fintech? Y es muy difícil. Hoy cualquier pyme, en definitiva, tiene herramientas como para poder cobrar digitalmente, como para poder prestar digitalmente, como para poder hacer un delivery digital. Entonces, es un facilitador importante la tecnología. No lo es todo desde ya, porque todo lo que es la parte de mindset cultural, mindset digital en las organizaciones que recae sobre las personas es fundamental y son las personas las que hacen a las organizaciones. Pero después a la hora de esto, traducirlo, digamos, en una solución, la verdad que la tecnología es un facilitador importante. Bien, muchos datos, mucha información, vayan tomando nota de este panel sobre innovación abierta. Y Walter, vuelvo a vos para saber qué miran en las startups. Luego de, te diría, unos 9 años de aprendizaje y después de haberlos leído en libros, pero bueno, uno tiene que pasar por el proceso. Hoy 70% de lo que uno analiza antes de invertir es el equipo, las personas, los valores de esas personas, las ambiciones, si están dispuestos desde el día 1 a irse de Argentina para desarrollar un negocio
global desde Argentina, por ejemplo, pero se centra en las personas. El otro 30% lógicamente tiene que ver con si el problema que están planteando existe y es grande, ¿no? Y si la solución que están planteando tiene alguna instancia de validación que resuelva ese problema. Pero te lo diría así, 70% las personas, sobre todo porque todo lo que se supone al inicio no ocurre. Entonces necesitas personas que tengan alta capacidad, alta flexibilidad, humildad, como decíamos, capacidad de escucha, de analizar otras miradas y poder pivotear, ¿no? Y cambiar un poco el rumbo para explorar nuevas soluciones. Pero sería así, digamos. Va por ese camino. También lo suma Sebastián para este interrogante que les voy a plantear ahora. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Por qué a veces es difícil que se sumen? ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Bueno, yo creo principalmente por desconocimiento. Muchas veces, obviamente, a los que dirigimos empresas estamos a veces agobiados por la situación actual, la coyuntura, cubrir el banco, el dólar, esto, y no vemos más allá de la diaria. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, a ver cómo salgo de estas círculo vicioso, ahí aparece la innovación abierta como una oportunidad. Y creo que pasa por ahí, por eso pasa porque se difundan mucho más estos programas, se difundan mucho más empresas o experiencias exitosas y no exitosas, generar el ecosistema, que en Córdoba es muy importante y es mucho lo que se está generando. Eso yo creo que en tan poco tiempo hay un ecosistema muy, muy interesante y ahí está, me parece que pasa por ahí. Pero como te digo, no, yo creo que no pasa por el tamaño de la empresa, sino entender que la innovación abierta está para solucionar problemas de la diaria, de cuando las papas queman, cuando la cosa está complicada, ahí es el mejor momento para sumarse a estos programas. No cuando dicen, no, yo estoy todo bien y quiero ver a futuro, o porque es cool, bueno, sí, no. Esto es para verdaderamente solucionar problemas de fondo de las pymes. Tenemos 10 millones de problemas para solucionar, así que es cuestión de animarse y entender que no es imposible, que no es costoso. Bueno, es dar ese pasito. Y una vez que lo diste, ahí te das cuenta y dices, che, ¿cómo no me enteré antes que existía este mundo? Y bueno, es como todo proceso nuevo, ¿no? Bien, ¿es clave tener una unidad interna de innovación y por qué? Mira, en el caso nuestro, empezamos, incluso por recomendación de Incutex, armamos un equipo interdisciplinario con personas que ya existían en la organización. No es que salimos a buscar expertos en innovación, no, dijimos, bueno, a ver, valores, talentos que teníamos dentro de la empresa y armamos un equipo interdisciplinario de 4 o 5 personas que conocían la empresa y fue para ellos una cuestión motivacional. Decir, che, mira, ahora formo parte del equipo de innovación, voy a escuchar proyectos. Y empezaron ellos a hacer como el vínculo con el emprendedor, con la startup y la empresa. O sea, ese sponsor, esa persona, vinculaba y era el que le acercaba el emprendedor a la empresa y viceversa. Y así funcionamos durante 2 o 3 años. Hoy hemos conformado un equipo estable, full time, porque un poco ese ha sido nuestro proceso de aprendizaje, un equipo estable, full time, que se dedican a esto, que bueno, el volumen de trabajo cada vez fue mayor, entonces fue demandando y las personas se fueron capacitando, se fueron entrenando, pero son todas personas que nacieron en la empresa, que cumplían otros roles y que hoy se están especializando en desarrollar o llevar a cabo el programa de innovación abierta dentro de la empresa. Bien, Karin, quiero escucharte y saber tu perspectiva al respecto. Sí, a ver, estoy 100% de acuerdo, creo que siempre es importante tener guías externas, hacer un mapeo previamente, eso es fundamental, y después obviamente potenciar los recursos internos. Y quería mencionar algo también que me parece muy importante, que es poder alinear los objetivos estratégicos con los financieros, ¿no? Que vayan de la mano y que no sean separados. Eso me parece súper importante justamente para poder ir mostrando resultados concretos, pero con una visión largoplacista
y así poder ir sumando, digamos, más gente interna del tren y conseguir ese apoyo necesario para hacer todavía más transformaciones. Bien, ¿cómo ves la situación en la región? En términos de innovación, creo que se viene avanzando. Particularmente en Argentina veo que cada vez más compañías se están sumando a la ola, con lo cual me alegra muchísimo y me sorprende positivamente. Creo que obviamente respecto a otros, tal vez otros países con experiencias que empezaron mucho antes, obviamente estamos un poquito atrás, pero creo que todos entendimos que no podemos terminándonos el ombligo, ¿no? Y que tenemos que sí o sí trabajar con el mundo exterior, saber lo que pasa en el mundo exterior, y que de eso se trata la innovación abierta, ¿no? Y esa es la gran diferencia con la innovación cerrada, ¿no? La transferencia de información, que sea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y que no quede solamente en la interna. Bien, Clorinda, quiero escucharte a vos ahora y saber tu perspectiva sobre lo que pasa en la región y qué sectores también son los que más están mirando. Sí, ahí retomando un poquito, a veces hay una brecha entre lo que las acciones o la visión de las grandes empresas y las oportunidades que tienen las pymes, que como recién comentábamos, están sobreviviendo, buscando cómo pasan el día a día y en donde tienen agendas, en donde de repente parece muy lejano hablar estos temas. Yo veo que aún así el argentino busca de alguna manera, digamos, estar en esta ola y sí estoy viendo que van apareciendo distintos grupos en distintas zonas, en distintas regiones, a donde nos convocan para que contemos nuestra experiencia y esto a su vez a nosotros nos permite retroalimentarnos, ¿no? Porque en definitiva muchas de estas pymes a veces vinculados a nuestro grupo y se abren un montón de oportunidades para coinnovar conjuntamente. Hay muchos espacios que ojalá se sigan replicando, que empiezan a generar este cambio de paradigma de la competencia, la colaboración entre las empresas, en donde se empiezan a encontrar esas problemáticas comunes independientemente del origen o del sector, y de alguna manera se buscar soluciones. Hay mucho para trabajar desde las instituciones, ¿no? Para seguir articulando este ecosistema, poder generar un ecosistema regional en donde esto fluya. Y con respecto a cómo vamos al sector, la verdad es que la pandemia aceleró muchísimo todos los procesos y siguen surgiendo emprendedores con muchísimo talento que salen a resolver problemas, y que es importante justamente esta articulación para que las empresas, independientemente de su tamaño, puedan conocer estas soluciones y puedan asociarse y trabajar conjuntamente con estos emprendedores. Yo creo que ahí es donde tenemos el desafío como país, ¿no? De aprovechar todo ese talento que hay, de encontrar esas soluciones a problemas que no solo a veces son de las pymes, son de la propia infraestructura del sistema de salud, del sistema financiero. Tenemos esa capacidad y es simplemente tener una agenda común entre todos los actores para poder trabajarlo. Bien, a lo largo de esta charla con nuestros expositores de hoy fuimos metiéndonos en el mundo de la innovación abierta, ¿no? Hablamos de proyectos, de inversiones, de proyectos nuevos que tienen que enfrentar las empresas. ¿Hay mucho miedo al fracaso a la hora de empezar un proceso de innovación, Walter? Sí, uno se da cuenta si está en algún proceso de innovación realmente, si genera rispideces, digamos, si genera incertidumbre. Hay miedo al fracaso. Yo lo pongo un paso después del desconocimiento que mencionaba Seba. Y me gustaría darte dos ejemplos muy pequeños, pero de organizaciones opuestas. Estaba hablando con los chicos que cortan el césped y les preguntaba
que habían pensado para ellos incrementar el valor del corte de pasto. ¿Qué habían pensado? Pues eso también es un proceso de innovación, hablando de las pymes. Y todas las cosas que me mencionaban estaban en función de la eficiencia que ellos lograban sobre lo que estaban haciendo. Justamente la innovación abierta lo que intenta es pensar más allá de lo que estoy haciendo. Entonces hicimos un ejercicio, les mostré que se podían convertir en muy poco dinero en especialistas para saber si una planta estaba enferma y qué remedio había que ponerle, con aplicaciones que son a $6 por año. Aplicaciones que basadas en inteligencia artificial, que le saco una foto y me convierto en alguien que sé de biología sin haber estudiado nunca nada. Eso le aumentaba el ticket porque le permitía un servicio, le aumentaba el valor de su servicio porque esa familia no tenía que ir a otro lugar para pedir resolver ese problema, traer un experto. Entonces, y eso hay 200 herramientas dentro de nuestro celular que se desmaterializaron y se pusieron dentro de nuestro celular. La más común es las cámaras de foto, pero hay 199 más que le podrían ayudar al negocio de las pymes hoy. Es un ejercicio. Entonces, primero el desconocimiento y luego está la incomodidad. Y ahí me gustaría contarte otro ejemplo. Santex está en 17 países, en 48 ciudades y hay muchas culturas compartiendo el trabajo. Entonces, la retención de ese talento y que puedan vivir una cultura determinada es muy difícil. Entonces en un proceso de innovación abierta también empezamos a explorar soluciones, startups que están haciendo y nos encontramos con una solución que simplemente observándote en las videollamadas, como ahora la estamos observando a Clorinda y a Karin, observándolas todos los días podemos ver si a través de los gestos de su cara, si tienen determinadas emociones o si esas emociones se convierten en estado de ánimo porque permanecen en el tiempo, o si se presentan con determinada persona y con otro no. Cuando tiramos ese tema en el comité directivo de la organización, donde están todos los C-level, las posiciones, ¿qué genera? Y genera lo mismo que le pasa al chico que corta el pasto, es decir, no, empieza un dilema ético, no, pero ¿cómo le vamos a tomar la cámara si... ¿y qué pasa fuera del horario de trabajo? No, ¿no será que él piensa que no, genera esa incomodidad? Es decir, esos dos desafíos, el desconocimiento y la incomodidad, son situaciones que el desconocimiento y la incomodidad que van a estar presentes. No es que la podemos evitar, necesitamos trabajarlas a esas dos situaciones. Totalmente. Karin, ¿tenés algún caso resonante que recuerdes que digas, de este aprendí muchísimo o me sirvió la experiencia como para contarnos? Sí, y de hecho quería tomar como un ejemplo un caso de un piloto que hicimos, ¿no? Una prueba entre un área de la compañía donde trabajaba anteriormente y una startup que en definitiva fracasó, por así decirlo, no cumplió con los objetivos propuestos. Y creo que el aprendizaje es el gran reflejo de la innovación, ¿no? Porque lo importante fue que eso permitió al área de la compañía que estaba llevando a cabo el piloto a descubrir cuál era su problema realmente. Entonces fue un gran aprendizaje que acercó al área más hacia la solución. En definitiva, el piloto no funcionó, cuando lo comparamos con los objetivos esperados, pero el aprendizaje de la experiencia fue tan grande y acercó tanto a la solución que fue visto positivamente. Y creo que eso es la esencia de todo lo que estamos hablando, ¿no? De no ser cortoplacistas, de tener una visión, de tener la humildad para aprender y poder llevar estos casos, digamos, con cierta tolerancia a la frustración, pensando justamente en el objetivo final. Bien, importantísimo, la tolerancia a la frustración, perder el miedo al fracaso. Sebastián, un caso que les haya generado dolor. Sí, a ver, fracasos de todos los que tenemos, no sé, no nos va a alcanzar el programa, pero sí, muchísimos. Y eso es algo que nos pasó a nosotros. Le teníamos pánico al fracaso.
pues no podíamos. Entonces eso aprendimos a través de procesos de nuevas metodologías y de la innovación abierta a empezarnos a llevar mejor con el fracaso, a convivir, a entender lo distinto y a entender que si más fracasás, más cerca estás aprendiendo y más cerca de un futuro éxito estás, y es cuestión de sostenerlo. Porque antes, como actuábamos, era ante el miedo al fracaso no hacíamos, te inmovilizás, es como que el miedo te paraliza. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No arriesgan porque o están años y ya se te pasó el tiempo. Esta es la metodología, y la innovación abierta te permite decir, seamos rápidos, fracasemos, no le tengamos miedo, dale, que en esto aprendimos, y ahí vas mejorando. Y la verdad que, por eso digo, son más los fracasos que los éxitos que hemos tenido todos estos 5 años, pero son aprendizajes, por eso y dolores un montón. Ahora estamos haciendo es tratar de focalizar y ser cada vez mejores a la hora de definir un dolor y trabajar como más. Esos son aprendizajes que vamos teniendo de haber fracasado. Hace algunos minutos atrás vos mencionabas la capacitación Sí. de las personas dentro del proyecto de innovación. Sí. ¿Cuán importante es también capacitarse para enfrentar esta Sí, tolerancia clave, al fracaso? Clave, nosotros no sabíamos nada, ni de metodologías ágiles, ni de ninguna metodología de innovación. Trabajamos, de hecho, creo que gran parte del beneficio y de las fortalezas que nos generó a nosotros es este cambio en la organización, que empezó, como te dije, en una parte de la organización y hoy está prácticamente en el 80% de la organización trabajando con metodologías ágiles, trabajando con metodologías, la que sea, pero nos llevó a generar método de trabajo, disciplina, que no la teníamos, o teníamos un método viejo que ya no funcionaba. Entonces, eso fue clave. Nosotros, generar hoy, las personas que trabajan en la empresa hoy están todas capacitadas en metodología, aplican ellos, ha sido como también una forma de rejuvenecer la organización, la cultura. Nos capacitaron personas de afuera, pero hoy ya estamos logrando personas que dentro de la organización, cuando una persona entra, lo capacitamos ya con personas que ya han sido formadas. Entonces, bueno, es todo virtuoso en ese sentido, ¿no? Bien. Estamos llegando casi al último tramo de este panel de Voces que Suman, una iniciativa que ustedes están viendo en vivo en las plataformas de La Voz del Interior, también del diario Los Andes de Mendoza y en viapaís.com.ar. Pero antes les voy a proponer a nuestros expositores del día y a las expositoras también que nos acompañan que hagamos un juego. Vamos a armar una caja de herramientas de la innovación. Quiero saber, y voy a empezar por Clorinda, ¿qué herramientas, cómo armarías vos tu cajita de herramientas para un proyecto de innovación abierta? A ver, tener una primera herramienta, digamos, es tener este equipo de los facilitadores de la innovación. Me parece que tener este grupo de personas, que no tiene que ser un número excesivo, ¿no? Se puede empezar, quizás hasta con un referente se puede comenzar, pero alguien que abrace todos los objetivos o los principios de la innovación me parece que es fundamental. Y que esta persona tenga como las distintas herramientas a través de las cuales se pueden llevar adelante estas acciones, ¿no? Que tienen que ver desde algo que se mencionó bastante, distintas metodologías, frameworks de trabajo para poder impulsar a las áreas, más una red importante de actores con los cuales colaborar y llevar adelante estas acciones, que tienen que ver de repente con instituciones como un UBITEC, como un Santex, como un montón de actores del ecosistema a los cuales uno puede recurrir y en función de los distintos desafíos que tiene la organización, poder llevarlos adelante, ¿no? Eligiendo la mejor combinación. Y vuelvo a uno de los primeros puntos, ¿no? Tener claros esos desafíos o puntos de dolor o qué es lo que la organización está buscando, es la guía sobre la cual ese equipo con estas herramientas puede llevar adelante, digamos, una iniciativa hacia un camino que también, como dijimos, se repitió bastante, no tiene que necesariamente ser exitoso, ¿no? Se tiene que tener claro que el principal objetivo de todo esto es aprender para llevar a la organización a otro nivel, y en ese aprendizaje va a haber idas y subidas y se van a ir encontrando de a poco, conquistando los distintos desafíos. Pero esa hoja de ruta
no tiene que faltar y tenemos que también estar como muy abiertos a ajustarlos en función de esos aprendizajes que se van a ir dando en el camino. Karin, momento de completar tu cajita de herramientas. Te escuchamos. Sí, bueno, sumando obviamente para no repetir, pero creo que en primer lugar, como hablábamos, la humildad, ¿no? Muchas veces, tal vez compañías que les ha ido muy bien, sin mala intención, ¿no? Pero creen que todos podrían hacerlo, ¿no? Pero bueno, justamente tener esa humildad de decir, vamos a colaborar con actores externos porque solos no podemos y porque probablemente otro lo haga mejor que nosotros. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy importante el tema de la convicción, ¿no? O sea, poder avanzar sin miedo, para explorar, para probar, y para eso obviamente se necesita convicción, para poder convencer al liderazgo, para poder convencer a las personas dentro de la compañía y los actores externos a poder hacerlo, con lo cual tener esa seguridad para tomar las decisiones sin miedo, para probar y para ir para adelante. Walter, tu turno. Sí. Mencionamos dos problemas, uno es el desconocimiento, ¿no? y el otro es la tolerancia al fracaso, la incertidumbre. Eso, lo de la incertidumbre y el fracaso, las metodologías los resuelven bastante. Hay muchas metodologías que mencionamos en esta charla que le dan un poco de certidumbre a todo el proceso, no al resultado, al proceso. Y respecto de del desconocimiento, Clorinda mencionó, Seba también, el contacto con redes locales. Eso es importante. También es importante que dentro de la organización tengamos una persona que esté explorando cómo se está resolviendo eso que nosotros queremos resolver afuera, en otros ámbitos. Es decir, que esté mirando competidores, que esté mirando compañías con el mismo problema que no están en nuestra industria. Es decir, necesitamos estar conectados con el ecosistema y también estar mirando, hoy tenemos la potencia de Internet que nos permite investigar e ir absorbiendo conocimiento que después inicia el proceso de innovación abierta, si lo tomo o no. Pero hay muchas cosas que nos perdemos, así como esas 199 herramientas que no conocemos y la puede usar una pyme. Las empresas grandes también necesitan tener una persona mirando hacia afuera del país donde están, por ejemplo. Bien, Sebastián, te toca agregar tus herramientas para completar. No me quedó ninguna. No, yo creo que el convencimiento de la alta dirección, me parece que es, y la actitud, digamos, creo que esto pasa mucho por la actitud, por la confianza, porque sí, después uno se capacita, las herramientas están, eso está, pero la base tiene que estar en esta cuestión actitudinal y lograr que eso derrame en la organización, que no quede solamente en un núcleo cerrado, sino que derrame. Cuando la innovación derrama, ahí genera más impacto. Bien, bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este ciclo de Voces que Suman, de este panel en el que repensamos la innovación abierta. Y primero quiero agradecerles, Clorinda, Karin, muchísimas gracias por este ratito, por toda su experiencia y por todo lo que nos contaron. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un placer haber compartido y bueno, esperemos que esto genere una ola de contagio hacia más gente que se anime a innovar. Lo mismo de mi parte, un gusto haber participado y desde ya, abiertos a colaborar con todos aquellos que quieran sumarse a este camino de la innovación abierta. Muchas gracias, chicas. Y acá a los caballeros que me acompañaron en el piso, Walter y Sebastián también, muchísimas gracias por sumarse y por todo lo que nos contaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes que estuvieron del otro lado también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta transmisión fue para La Voz del Interior, para el Diario de los Andes de Mendoza, también para viapaís.com.ar. Y recuerden que pueden volver a ver en las redes sociales este panel y también los paneles anteriores. También los invito a que se sumen al próximo ciclo de Voces que Suman, en el que vamos a repensar el turismo. Hasta acá los acompañamos. Muchas gracias.